Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva clase de computación. En este caso vamos a continuar con la clase número 3 y vamos a hablar un poco acerca de lo que son los procesadores de palabras. Recuérdese que nosotros estamos en la unidad llamada ofimática, así que vamos a ver todos y cada uno de los programas básicos para que nosotros podamos manejar al menos un poco lo que es la suite de Microsoft Office. Así que comenzamos. Bueno, empezando, ¿qué es un procesador de palabras? Entonces, según el texto básico, nos dice que es una aplicación informática. Cuando usted escuche la palabra informática, se está refiriendo a computadoras y teléfonos. Básicamente puede existir en uno y puede existir en otro, porque recuérdese que un teléfono también es una computadora pequeña, pero al fin de cuentas es una computadora. ¿Para qué sirve esta aplicación informática? Para crear, para hacer una edición, para modificar y para procesar cualquier tipo de documento que contenga texto en formato. Cuando nosotros hablamos en formato es que a esas letras le podemos poner color, le podemos cambiar de tamaño, le podemos colocar una imagen, podemos aplicarle algunos atributos o configuraciones a esa imagen. Por ejemplo, quitarle el fondo, podemos agregar otros estilos de fuentes y otras cosas que el programa nos va a permitir. Básicamente aquí va a depender del programa que nosotros estemos utilizando, porque dependiendo de eso así van a ser las capacidades que va a tener. No es lo mismo que usted esté utilizando Microsoft Word a que esté utilizando, por ejemplo, Google Docs. O también cambia si estoy trabajando directamente en la computadora o si estoy trabajando en la nube. No es lo mismo trabajar con Microsoft Word en mi computadora sin acceso a internet a trabajar a Microsoft Word en la nube. Es decir, cambia. No es un cambio tan brusco, pero sí nos tocaría adaptarnos a ese cambio. Porque, por ejemplo, cuando usted está trabajando en la PC sin acceso a internet, es decir, el programa está instalado en la computadora, Microsoft Word en este caso, usted lo va guardando manualmente, aunque también puede configurarlo para que cada cierto tiempo, 1 minuto, 5 minutos, el tiempo que usted desee, se guarde el documento de manera automática. Más sin embargo, en la nube el programa se va guardando él solo con cada cambio que usted haga. Es decir, no debe de preocuparse porque se le borró, porque hizo algo malo o porque ya no se acuerda. El programa lo va guardando de manera automática. Obviamente, para trabajar en la nube usted tiene que tener acceso a internet la mayoría de las veces. Bien, entonces eso es un procesador de palabras, es una aplicación informática, un programa pues para la computadora. Bien, acá a la derecha nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a observar en este costado de acá tenemos Microsoft Word y abajo tenemos Google Docs. Si usted se fija, hay una pequeña diferencia entre cada uno de ellos. ¿Por qué la diferencia? Porque este es el que yo utilizo. Por ejemplo, puede utilizar usted o puede utilizar cualquier persona, que básicamente es el más popular o el más utilizado en el mundo, Microsoft Word. Este se utiliza de manera ya directa en la computadora. En cambio, este es a través de la nube, es decir, usted tiene que tener acceso a internet para poder crearlo. Por ejemplo, en los exámenes que yo les paso, utilizamos Google Form, o sea, los formularios de Google, que también es parte de la ofimática, pero que se trabaja mediante la nube. Por eso es que usted, estando en el lugar que usted,
puede tener acceso a ese examen y hacerlo sin ningún problema las veces que usted quiera, siempre y cuando tenga acceso a internet. Ese es el requisito. Bien, los procesadores de texto, nos van a brindar a nosotros un montón de funcionalidades dependiendo del programa que yo esté utilizando. Eso grábeselo bien, dependiendo del programa que yo esté utilizando. Entonces, podemos trabajar diferentes tipos de tipografías, tamaños de letra, colores, alineaciones. Podemos aplicarle un formato en específico a la imagen, es decir, hacer un documento, pues, así como un libro, básicamente. Para eso sirve Word, para hacer un libro, vamos a llamarlo así, que en nuestro caso, o en este caso de Word, se llaman documentos. Es decir, cuando usted guarda lo que está haciendo en Microsoft Word o en un procesador de palabras cualquiera, se va a llamar documento. Bien, entonces estos programas usted los puede guardar, como ya le dije, de manera automática, o también la puede configurar para guardarlo de manera manual, es decir, que solamente cuando usted presione el comando guardar se va a poder almacenar ese trabajo o ese cambio que usted ha hecho en su computador. Bien, esto es algo bastante útil a la hora de trabajar, más que todo en este tiempo, y lamentablemente a veces nosotros nos confiamos y dejamos que las cosas las enviamos así como están. Pero todos los procesadores de palabras o todo lo que nosotros veamos a partir de hoy tienen incorporado correctores de ortografía y gramática. Es decir, si usted escribe mal una palabra, se la va a subrayar con un color diferente, y dependiendo de ese color yo puedo analizar si es un error de ortografía o si es un error de gramática, ¿sí? Inclusive yo puedo utilizar ese programa para utilizar sinónimos. Vale. Le dejan una tarea: usted buscar sinónimos de cualquier palabra. Usted escribe la palabra, le da clic derecho a esa palabra, y cuando le da clic derecho, ahí aparece una opción que dice sinónimos. Si usted se ubica sobre esa parte del menú contextual, se le va a abrir otro menú en donde van a aparecer sinónimos de esa palabra. Es decir, ya no tiene que irse a Google a buscar, sino que dentro del mismo programa ya yo puedo solucionar o buscar sinónimos, si fuera una tarea en este caso. Bien, también existe hoy en día que cada uno de estos programas ya traen diccionarios incorporados. Casi por default traen incorporado el idioma inglés. Es decir, yo puedo configurar el programa para que las palabras que yo voy escribiendo no me aparezca un error. Porque si tengo el programa en el lenguaje español y yo escribo, por ejemplo, hello, me va a aparecer subrayado de un color en específico y me va a decir que esa palabra no existe en el idioma español. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono esa palabra y le cambio el idioma para que no me aparezca ese error. Pero eso con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Y casi que todas estas funciones están prácticamente en todos los procesadores de palabras. Ok. Bien, como les estaba mencionando, existen aplicaciones de procesadores de palabras tanto para PC como para dispositivos móviles. Es decir, para que usted esté trabajando desde su teléfono. Usted ahí fácilmente puede abrir Word o puede abrir Google Docs y va a poder trabajar sin ningún problema. Obviamente tiene que instalarlo, ¿sí? Y vamos a llamarle ventaja para uno y desventaja para otros.
que necesita tener una cuenta de correo para poder acceder a este programa en los dispositivos móviles, para poder guardar, para poder cambiar alguna cosa. Usted necesita iniciar sesión para que ese documento quede guardado en su cuenta, en su disco duro en la nube. Si usted tiene una cuenta de correo, automáticamente el proveedor, ya sea Google, ya sea Microsoft o cualquier proveedor, casi siempre le da un espacio ahí en la nube para guardar cualquier tipo de archivos. Básicamente trabajan de maneras similares, pero si usted se fija, la estructura del programa es un poquito diferente. Obviamente se adapta a la pantalla, así como cuando usted entra a una página de internet, no es lo mismo que entre desde su computadora a entrar desde su dispositivo móvil. Entonces es algo diferente, que a veces cuesta adaptarnos cuando estamos acostumbrados a trabajar un programa de una manera, pero con el tiempo usted se va a ir dando cuenta que esto no es nada del otro mundo. Al final le va a ir agarrando y se va a dar cuenta que tampoco es tan aburrido. Es bastante bonito trabajar con esto. Bien, entonces hay para PC, o sea, para computadoras, y para dispositivos móviles. Aquí es dispositivos, ahí un error de dedo. Bien, ahora sí, Microsoft Word. Este programa es el que nosotros vamos a aprender a trabajar a partir de hoy. Este programa tiene una estructura como todo. Es decir, por alguna razón o por algún motivo, ese botoncito de cerrar está al costado superior derecho de la pantalla. O sea, no es a lo loco que lo pusieran ahí. Obviamente, si usted tiene una computadora Mac, está al lado izquierdo, o tal vez tiene Linux, está al lado izquierdo, pero eso no es que lo hayan puesto así por querer en la parte superior de la pantalla, sino que todo tiene su lógica. Entonces nosotros vamos a aprender dónde están ubicadas cada una de esas partes que son bastante importantes para estos programas.